táctica política y la verdadera preocupación utilizado como instrumento de politiquería. ¿Cómo está? En el aire, temas del día. ¿Qué sigue? Esa, la pregunta del día. Vamos a revisarla a continuación. Aquí está en pantalla. España anuncia que en caso de concretarse la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia del gobierno catalán, la impugnará. ¿Por qué le preocupa tanto al Estado español más que al gobierno de Mariano Rajoy que este político asuma el cargo? ¿En qué medida representa un peligro? Vamos entonces a poner a su disposición esta pregunta. Puede participar, recuerde, de ahora en más, aproximadamente media hora, para que nos dé su opinión. Mientras le cuento que a pesar de la sentencia del Tribunal de Porto Alegre contra el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores lo presentó hoy como precandidato oficial a las elecciones presidenciales de octubre próximo y para las que figura como gran favorito. Ese es nuestro primer tema del día. En la reunión participaron la presidenta democráticamente electa Dilma Rousseff, gobernadores, senadores, diputados federales y estatales, así como dirigentes de movimientos sindicales del Brasil. A las afueras del recinto, seguidores del expresidente se reunieron para expresarle su apoyo y rechazar la sentencia emitida por el Tribunal Regional. Dilma Rousseff denunció que el partido de Michel Temer se encuentra planeando un autogolpe. Hoy el partido conservador, el partido golpista del PSDB promueve el autogolpe. Eso es muy grave. Lula da Silva señaló por su parte que solo el pueblo puede juzgar sobre su inocencia o presunta culpa en el caso de corrupción del que se le acusa. Solamente el pueblo puede decir y puede responder sobre esta condena. Nadie puede negar que es un aspecto político lo que se dijo. Es lo que puedo decir, que si fuera verdadero. Por tanto, yo entiendo que lo que hayan dicho los diputados, yo entiendo lo que puedan pensar ustedes, pero los que me juzgaron, tengan claro lo que han hecho. A San Paulo nos vamos con nuestro compañero Nacho Lemus. Te saludo, Nacho. ¿Qué otros pronunciamientos hubo en el seno del Partido de los Trabajadores hoy y cómo ha recibido el pueblo brasileño esta decisión de la tolda de presentar como precandidato oficial a Lula de cara a las elecciones presidenciales? Saludos, Rey, así es, fue un evento gigantesco, un evento a horas de que se haya presentado la sentencia del tribunal en segunda instancia de Porto Alegre y un evento que confirmó la candidatura, la precandidatura de Luis Ignacio Lula da Silva por parte del Partido de los Trabajadores, por parte de sindicatos, también por parte de otros sectores de izquierda, movimientos sociales que confirman lo que indicaban las encuestas hasta ahora, que el 45% de la población quiere que Lula sea el candidato de Brasil. En ese sentido se manifestaron y hicieron hincapié en que se está llevando a cabo un proceso de carácter político sobre el proceso judicial contra el expresidente y que seguirán en las calles pese a esta decisión de la justicia. Se presentarán, por un lado, recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia, recursos ante el Tribunal Supremo Federal de Brasil, pero también un punto muy importante es que la esperanza está puesta en las calles. Lula continuará su caravana. Ahora será por el sur de Brasil, por Paraná, Porto Alegre, por Santa Catarina, estados ubicados en el sur del país. Y los movimientos sociales llaman a convocar a comités de cara a las elecciones presidenciales del 2018 para reforzar esta defensa de la candidatura de Lula y luego de la elección. Y también un punto importante es que ya se empiezan a gestar comités de cara a un gran congreso de los pueblos que se llevará a cabo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en agosto próximo, donde pretenden traer a más manifestantes, a otros militantes de América Latina, porque también hay procesos similares en el continente, hay un proceso similar en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner, también un proceso que se está
avanzando en la misma dirección en Ecuador. Entonces es necesaria la unión de varios militantes, de muchas personalidades de América Latina, Sudamérica, para embestir esta tentativa, para enfrentar esta tentativa de guerra judicial contra los líderes progresistas en la región. Lula se manifestó nuevamente contra esta sentencia de los jueces y dijo que no se detendrá a partir de esta sentencia, que considera que es una sentencia de un partido político y no una sentencia judicial. En ese sentido pidió y agradeció mucho también la solidaridad de las 50.000 personas que se encontraban ayer en la Avenida Paulista, que marcharon hacia la Avenida Paulista, otras 100.000 en Porto Alegre y diferentes capitales de Brasil que registraron manifestaciones, bloqueos de rutas, también manifestaciones frente al monopolio mediático Red Globo, diferentes manifestaciones durante toda la semana que prometen seguir a lo largo y ancho del país de cara a estas elecciones presidenciales que se llevarán en octubre del 2018, Rey. Excelente, Nacho. Muchísimas gracias por tu reporte. Hasta la próxima. Nacho Lemus nos acompañaba desde San Paulo. Vamos entonces a recordar nuestra pregunta del día. Ahí está en pantalla la pregunta. España anuncia que en caso de concretarse la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia del gobierno catalán, la impugnará. ¿Por qué le preocupa tanto al Estado español que este político asuma el cargo? ¿En qué medida representa un peligro? Ahí tenemos la primera respuesta que nos ha llegado, la de José Manuel Barroso. Dice: Rajoy y su gobierno corrupto y decadente teme perder los ingresos por la economía pujante de Cataluña. El miedo es libre. A eso se debe que revisan hasta las alcantarillas para impedir la entrada de Carles Puigdemont al Parlamento para evitar la investidura. Imparable la soberanía, dice José Manuel Barroso. Muchísimas gracias, José Manuel, por su respuesta. Nuestra imagen del día nos va a trasladar al mar Mediterráneo, aunque poco se habla ya en los medios sobre el tema. El drama de los refugiados hacia Europa sigue tan vigente como hace 4 años, cuando inició. En la imagen, una balsa con decenas de migrantes provenientes del África es interceptada por el grupo de rescate Open Arms mientras intentaba llegar a Europa. Cientos de personas siguen desafiando la muerte día a día en un intento por huir de las guerras y las difíciles condiciones de vida creadas en sus países, precisamente por naciones más desarrolladas. Con esta muy triste imagen, aunque estéticamente parece ser muy bien hecha, nos vamos a la pausa. Regresa a temas del día. Venezuela sigue siendo noticia. Por un lado, avanza la lucha contra la corrupción, según recientes declaraciones del fiscal general Tarek William Saab. Por otro, el gobierno declara persona non grata al embajador de España. Y el presidente Nicolás Maduro reiteró su disposición de presentarse como candidato del pueblo a las próximas elecciones presidenciales. Le vamos a ampliar a continuación. El fiscal general Tarek William Saab, informó sobre la emisión de una orden de captura contra el ex titular de petróleo, Rafael Ramírez, por su vinculación con casos como el de Andorra y el desfalco de la petrolera estatal PDVSA. En tal sentido, sin llorantina, ciudadano Ramírez, nosotros en los próximos días vamos a solicitar una orden de aprehensión con la correspondiente alerta roja hacia su persona por los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación. Aquí nadie puede cubrirse en un manto de una supuesta mitología falsa. Usted está señalado por todo, incluso la opinión pública nacional, como uno de los principales desfalcadores y responsables de la quiebra, no del prestigio, de la quiebra corrupta de PDVSA. Mientras el pueblo venezolano se prepara para las próximas elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente para el primer cuatrimestre, el presidente Nicolás Maduro reiteró su disposición a participar en este proceso para consolidar programas sociales y lograr la independencia económica de la nación suramericana. Yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, no les voy a fallar. Asumo la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025 y juro frente a ustedes, hermanos trabajadores, que seré el candidato de la clase obrera venezolana. Y seguiré siendo el presidente de los humildes, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los que aman la patria de verdad.
Mucha más información nos tiene nuestra corresponsal en Caracas, Esther Yáñez. Te saludo, Esther. Muy nutrida la agenda informativa en Venezuela. Adelante, tienes la palabra. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rey. Efectivamente, ¿cuántas noticias en Venezuela? Desde luego no nos aburrimos los corresponsales en este país porque no dejan de pasar cosas. Vamos a empezar, si quieres, por lo último. Esta disposición del presidente Nicolás Maduro a presentarse como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela de cara a las próximas elecciones presidenciales. Él lo ha dicho en reiteradas ocasiones desde que se anunciase esta noticia de impacto y decía, si la juventud está conmigo, si el partido está conmigo, si el gran polo patriótico está conmigo, entonces yo seré el candidato del pueblo. Pero Rey, será el 4 de febrero, que es cuando se va a celebrar el Congreso de la Patria, el Gran Congreso de Patria, en el que se va a debatir sobre el próximo plan de gobierno de cara al próximo sexenio 2019-2025, la próxima legislatura. No será hasta ese día cuando se anuncie de manera oficial el candidato por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. También en torno a las elecciones, aunque ya en la calle prácticamente hay revuelo electoral, estamos esperando a que sea el Consejo Nacional Electoral el que dé la fecha exacta. Lo único que sabemos hasta el momento es que serán antes del 30 de abril, en apenas 3 meses. El CNE lo puede anunciar en cualquier momento y ahí vamos a saber entonces cuál será el cronograma electoral. Y en otro orden de cosas, al margen de todo lo electoral, tenemos también, por otra parte, algunas noticias. Hoy hemos sabido por un comunicado de la Cancillería venezolana, el propio canciller venezolano Jorge Arreaza lo manifestaba en su cuenta de Twitter, que se ha declarado como persona non grata al embajador español en este país, a Jesús Silva Fernández. En el comunicado, Rey, se decía lo siguiente: se le declara persona non grata en virtud de las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. ¿A qué viene esto? Bueno, viene en torno a las sanciones que la Unión Europea impuso al país latinoamericano, a Venezuela, el pasado lunes, y después se anunciaron los comicios electorales como respuesta, y después el propio canciller se reunió con varios embajadores de la Unión Europea para manifestarles una nota de protesta formal por haber incurrido en estas sanciones y por haber incurrido en injerencias con Venezuela. ¿Por qué en concreto se declara persona non grata al embajador español? Bueno, porque fue Thomas Shannon, proveniente del secretario político para asuntos latinoamericanos proveniente de Estados Unidos, el que se reunió hace escasos días con el presidente español Mariano Rajoy, que fue el que recibió las directrices de Estados Unidos para trasladárselas a sus colegas europeos y entonces imponer sanciones. Es por eso que la respuesta contundente de la Cancillería es este comunicado. Se declara persona non grata al embajador español y apenas 2 días tiene para recoger sus cosas y marcharse de vuelta a España. Esto en lo político diplomático. Y un último apunte que no podemos dejar pasar durante el día de hoy, Rey, porque ha habido una rueda de prensa del fiscal general de la República, de Tarek William Saab. Recordemos que desde hace meses, desde que asumiera su cargo, hay muchos casos de corrupción que se están investigando. Es una investigación inédita. Aproximadamente unas 70 personas de la industria petrolera, personas de nombre muy relevante, han sido apresadas por casos de corrupción con PDVSA, Petroleras de Venezuela, la empresa más importante del país. Y hoy la noticia es que se ha dado orden de aprehensión a Rafael Ramírez, el que fuese ministro para el petróleo y dirigente de PDVSA durante muchos años, todo por delitos de peculado doloso y legitimación de capitales y asociación. Según informó el propio fiscal, en las investigaciones en las que se están desarrollando y en las que aparece el nombre de Rafael Ramírez, se estaría estudiando su presunta vinculación en la trama de legitimación de capitales en la banca privada de Andorra. Y también se le estaría vinculando con el caso de lo que se ha denominado el buque fantasma. Esto, fíjate, Rey, se trata de un buque para explotación de gas costa afuera llamado Petro Saudi Saturn, y el barco fue alquilado por un contrato de 7 años, de los cuales prácticamente no se movió. En 7 años estuvo prácticamente inmovilizado, pero eso sí, su alquiler se pagó al 100%, y eso estamos hablando de más de 1.175 millones de dólares. Así que por toda esta trama de corrupción se estaría investigando a Rafael Ramírez, hasta hace poco también embajador de Venezuela en la ONU, y ahora mismo orden de aprehensión y alerta roja de la Interpol, Rey.
Pendientes entonces, muchísimas gracias, Esther. Siempre eres persona grata a nuestros temas del día. Esther Yáñez nos acompañaba. Vamos ahora a hablarle de otros temas que también son noticias durante esta jornada. Para eso nos basamos en las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Iniciamos con este de nuestro compañero Freddy Morales. La Paz vive la feria de la Alacita o la ilusión. Ofrece en miniatura lo que se desea. Con fe, la miniatura se hace realidad a lo largo del año. Gallo para matrimonio, interesante. Materiales de construcción, título profesional, alimentos, auto, casa, dinero, maletas para viaje. Ahí está, la feria de la Alacita. Muy bien. Avanzamos. Hilda Silvestrucci, desde Honduras, ¿qué nos dice? Mujeres denunciaron impunidad en femicidios y pidieron no más violencia. Escuchemos a nuestra compañera. Las mujeres organizadas se han manifestado este día en Tegucigalpa conmemorando el Día Nacional de las Féminas y exigiendo al gobierno de la República cese la violencia y la represión en las calles. Han denunciado que sigue existiendo más de un 90% de impunidad en los delitos contra las mujeres. Casi 400 femicidios reportados el año 2017, 484 durante el año 2016 y hasta ahora el Estado no ha dado respuestas, como tampoco tiene políticas de asistencia social para las mujeres, en especial para cerca de 2 millones de mujeres campesinas que viven en las zonas rurales de Honduras. Han pedido también al gobierno de la República que no siga criminalizando ni persiguiendo a las mujeres que se presentan a las diferentes manifestaciones que se realizan contra el fraude electoral. Muchas gracias a Hilda. Vamos a ver este tuit de Vicente Montagut, especial para temas del día. Cuéntanos, Vicente. Nuevo jefe del gobierno de Cataluña. Según ha explicado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el argumento es que Puigdemont no puede viajar a Barcelona porque pesa sobre él una orden de detención por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Sería, por tanto, una especie de recurso preventivo que pretende bloquear la investidura y que algunos juristas han calificado como una aberración jurídica. Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, va más allá y califica todo esto como un golpe de Estado. De nuevo, otro choque institucional. Lo único seguro es que la sesión de investidura se celebrará un día antes de lo previsto. Será el próximo martes, día 30. Gracias a Vicente. Cabe destacar que el Consejo de Estado español dice que no se opone a esta candidatura. Aquí entonces el choque entra entre el Consejo de Estado y el gobierno de Mariano Rajoy, que dice, no, nosotros sí vamos entonces a intervenir. Vamos a ver en qué termina eso. Como diríamos en Cuba, puede terminar como la fiesta del guatao. Hansel Oro, en Rusia, también tiene que contarnos algo. La Cancillería rusa denuncia la intención de los Estados Unidos de dividir a Siria y restarle importancia a los esfuerzos de Rusia por buscar el entendimiento entre las fuerzas políticas en esa nación árabe. Vamos a escuchar a Hansel. Así es. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, advirtió acerca de la nueva estrategia utilizada por los Estados Unidos para tratar de denigrar la actuación de Rusia en torno al proceso político y la reconciliación de Siria y sobre todo también contraponer a las fuerzas políticas que están dentro de esa nación para un poco acentuar las divisiones entre esas facciones políticas. Sin dudas hay que explicar un poco también que lo referido en torno a este Congreso Nacional de Diálogo Sirio que tendrá lugar el 29 y 30 de enero acá en la ciudad rusa de Sochi, que ya están confirmadas alrededor de una participación de 1.600 sirios que han confirmado esta idea de poder estar en este Congreso, que tiene una característica sobre todo inclusiva, con el objetivo de que estén representadas la mayoría o al menos todas las facciones políticas de esa nación levantina. Recordemos incluso también que estará presente miembros del Consejo Nacional de los Kurdos, que es una parte importante de este proceso político debido a todas las acciones que se están acometiendo también en la región y sobre todo también todo lo que ha llevado el presidente Bashar al-Assad con el objetivo de buscar una posición y también el equilibrio político de esa nación levantina. No obstante, Estados Unidos lo que ha buscado son estrategias, incluso ha llamado un poco a la desestabilización de ese propio Congreso Nacional Sirio
que tendrá lugar en Sochi, instando a las propias fuerzas opositoras para que dejen de participar y no presten atención a los esfuerzos rusos, que sin dudas buscan un camino alternativo. Ya sabemos todo lo relacionado con las conversaciones en Ginebra, también las conversaciones en Astana, con las vías políticas. Incluso en este Congreso estarán presentes representantes de las Naciones Unidas y demás observadores, tanto de la región como a nivel internacional, con el objetivo también de buscar un poder representativo que pueda de alguna forma u otra mediar entre la oposición y el gobierno sirio para buscar un entendimiento final. Muchísimas gracias a nuestro compañero Hansel Oro por esta información. Le presentamos entonces nuestro tema en desarrollo. A menos de una semana de que se celebren la consulta popular y referendo en Ecuador, siguen las reacciones. Cristian Salas nos actualiza desde Quito. Te saludo, Cristian. Ha habido denuncias de ciertos medios que no transmiten el contenido de campaña de manera imparcial. ¿Qué otras denuncias ha habido en este contexto y qué se dice en las calles? ¿Qué tal, Rey? Gracias por el contacto. Efectivamente, varios militantes que están del ex Alianza País y que están apoyando el no han denunciado esta situación que tú acabas de mencionar respecto a ese desequilibrio, si se puede llamar así, en lo que ha sido la campaña especialmente televisiva. La denuncia radica especialmente en el hecho de que sus spots en contra de la campaña y específicamente hacia algunas preguntas no se está pasando como debería, de acuerdo a la parrilla establecida por el Consejo Nacional Electoral en los canales de televisión. Eso por un lado. Por otro lado, la campaña se intensifica, la ciudadanía está a la expectativa y pendiente. Recordemos que estamos a una semana de que la campaña electoral culmine, es decir, hasta el 1 de febrero y posteriormente el día 4, el domingo 4 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos estarán acudiendo a las urnas para decidir sobre estas 7 preguntas planteadas por el presidente Lenín Moreno. Otro dato importante que destacar, recordemos que hace algunos días atrás varios vocales o consejeros del Consejo de Participación Ciudadana presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se declare como inconstitucional el proceso y algunas de las preguntas planteadas en la consulta popular que se llevará a cabo el domingo 4 de febrero. Frente a esto, la Comisión Interamericana ha solicitado información al gobierno ecuatoriano y ya el día de hoy se produjo una respuesta por parte de la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien señaló que para el llamamiento a la consulta se ha cumplido con todas las normas legales y se prioriza el derecho de los ciudadanos. También solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 15 días para poder enviar toda la información respectiva. Esto es lo que tenemos hasta el momento, a esta hora. Rey, no sé si tienes otra pregunta. Excelente, Cristian, satisfecho. Muchísimas gracias por tu reporte. Hasta la próxima. Cristian Sala nos lo decía, una semana para que termine la campaña, concluya, quiero decir, y un poquito más para que se celebre la consulta y referendo en Ecuador. Estaremos muy pendientes entonces de lo que en las próximas jornadas pueda ocurrir. Vamos entonces a revisar nuestra pregunta. ¿Tenemos más respuestas? Al inicio poníamos a su disposición esto. España anuncia que en caso de concretarse la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia del gobierno catalán, la impugnará. ¿Por qué le preocupa tanto al Estado español que este político asuma el cargo? ¿En qué medida representa un peligro? Revisamos respuestas, como por ejemplo esta de Hans, que dice: porque la presidencia de Carles Puigdemont es la evidencia de que el Estado español ha perdido el control sobre Cataluña y de que la República proclamada el 27O sigue viva. Avanzamos. Luis de Jesús dice: no es tanto la figura de Puigdemont, sino lo que representa. Carles Puigdemont ha logrado consolidar las diversas líneas independentistas y sumarlas a sus aspiraciones. El gobierno de Rajoy busca sacar de carrera a Puigdemont a ver si deja sin líder al independentismo. Joan Ortiz, nuestro compañero, colega, corresponsal en Barcelona, responde: Carles Puigdemont nos recuerda que el 27 de octubre se declaró la independencia y aunque quedó sin efecto, ahí sigue.
Otra respuesta, la de Jorge Vargas, más que el independentismo, lo que les preocupa es el fondo, o en el fondo es el miedo de las oligarquías a perder los recursos de fondos públicos, financieros y el atractivo territorio de Cataluña. Y por último, esta de la profesora Laurita Garza, que dice, porque Puigdemont representa el desafío abierto al Estado autoritario que encabeza Rajoy. Muchas gracias a todas las personas que se pusieron en contacto con nosotros para opinar sobre este particular. Le vamos a dejar, como siempre, con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en nuestra cuenta en Facebook. ¿Recuerda usted el operativo policial lanzado por el gobierno español para impedir el referendo de Cataluña ese 1 de octubre del año pasado? Bueno, pues hoy le mostramos cuánto le ha costado dicho operativo al pueblo español y todo lo que se hubiese podido hacer en materia social con semejante monto. Como diría mi tocayo Reinaldo Taladrida en Cuba, saque usted sus propias conclusiones.